pensando en esta preciosa bendición de ser completos e infinitos. Justificado, gloria a Dios, santificado, hecho está, perdón compraste para mí, glorificado yo seré. Muy bien, Salmo 51, mientras están de pie, les invito a abrir sus Biblias allí. El libro de los Salmos, el Salmo 51. Y vamos a leerlo al unísono, todos juntos. Recuerden que el Salmo no empieza en el versículo 1, sino que empieza con el título que tiene. Así que vamos a leerlo al unísono, todos juntos en voz alta, escuchándonos unos a otros, respetando los signos de puntuación. Dice así: al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Padre, estamos ante tu palabra. Pedimos que tú la uses en nuestros corazones con eficacia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Qué populares se han hecho los tutoriales hoy en día, ¿verdad? Cuando hablamos de tutoriales, ¿saben todos de lo que estamos hablando? Probablemente no. El término tutorial es un neologismo, o sea, una palabra nueva, un término que se ha incluido últimamente en nuestro vocabulario diario, un neologismo de origen inglés que identifica a un curso breve y poco profundo que enseña los fundamentos principales para hacer algo. Eso es un tutorial. Usted puede ir a Google y poner tutorial para cocinar arvejas y le van a aparecer. Seguramente. Hay tutoriales para todo. Hay tutoriales de maquillaje, de guitarra. ¿Alguno de ustedes aprendió por tutoriales de guitarra? Claro, muy bien. De peinados,
de cocina, de informática, de fotografía. Hay tutoriales sobre cómo encender un fósforo, tutoriales sobre cómo abrir una puerta, tutoriales sobre cómo tomar agua, tutoriales sobre cómo bañarse, no es chiste, tutoriales sobre cómo dormir y, para cerrar el círculo, tutoriales de cómo hacer un tutorial. Todo eso uno puede encontrar en internet. ¿Ha usado un tutorial en alguna oportunidad? Yo sí. En cierta oportunidad usé uno para saber cómo se dobla el pañuelo que va en el bolsillo del saco. Y otro para hacer asado. No quieran saber más detalles, pero así fue, ¿verdad? Pero dejando los chistes y lo tragicómico del asunto, en este momento y para ciertos asuntos, un tutorial puede sernos de mucha ayuda, ¿verdad? Es barato, es accesible, muchos de ellos son fáciles de entender, fáciles de seguir los pasos, realmente de mucha ayuda. No son pocas las personas, incluidos creyentes en Cristo Jesús, que no tienen claro y no entienden qué implica el verdadero arrepentimiento. No pueden definirlo y no pueden identificarlo. Incluso hay creyentes o que profesan ser creyentes en Cristo que tienen dudas de la salvación porque, como no tienen en claro qué es el arrepentimiento, entonces no saben si se han arrepentido verdaderamente o no y viven en una continua ansiedad e inquietud en sus corazones. En las Escrituras tenemos luz en cuanto a lo que es el verdadero arrepentimiento. En las Escrituras tenemos ayuda. No es un tutorial lo que tenemos en el Salmo 51, pero el Salmo 51 define, ilustra, expone lo que implica el verdadero arrepentimiento. Y está escrito no solamente para que nosotros podamos admirarnos de la profundidad y del alcance del arrepentimiento de David, sino que también está escrito para que nosotros examinemos nuestra propia condición espiritual y para que examinemos nuestra respuesta ante la revelación bíblica de cómo son realmente nuestros corazones. Podemos obtener mucha luz en cuanto a lo que es el verdadero arrepentimiento, tomando nota de las verdades expuestas en el Salmo 51. Como ya saben, los que asisten asiduamente, el primer domingo de cada mes, cuando nos acercamos a la mesa, vamos a tomar tiempo para examinar este salmo para nuestro provecho espiritual. Vamos a prestar especial atención al versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y tomando como base las palabras del versículo 1, podemos señalar que el verdadero arrepentimiento implica 4 cosas, y a eso vamos a prestarle atención. Según el Salmo 51:1, el verdadero arrepentimiento implica, en primer lugar, una actitud humilde de corazón. Una actitud humilde y contrita de corazón. El salmista David, ya sabemos cuál fue la ocasión en que él se expresó de esta manera delante de Dios. Comienza su clamor diciendo: ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Ha pedido piedad alguna vez? Hemos visto en películas los condenados, los reos, los sentenciados a la guillotina, a la pena de muerte, al pelotón de fusilamiento, a la silla eléctrica, clamando por piedad, por favor. Una actitud así. Esa es la actitud que tiene David cuando él se acerca a Dios, luego de que se llegó a Betsabé, cuando vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, no es una demanda. Ten piedad de mí, oh Dios, es un ruego que nace de lo más profundo de un corazón humilde y contrito delante de Dios. Es más, es un ruego ansioso. No se puede pedir piedad riéndose. No se puede pedir piedad con una sonrisa socarrona. No se puede pedir piedad con descuido. No se puede pedir piedad despreocupadamente. David está expresándose aquí con angustia, con contrición. Ten piedad, oh Dios, de mí, conforme a tu misericordia.
el que se arrepiente de su pecado, se aflige profundamente por eso. Y eso es lo que expresa este clamor de David. Una aflicción profunda en su corazón por haber pecado contra Dios. Y no solo por las consecuencias, ¿verdad? Muchas veces nuestro clamor para con Dios o nuestro clamor para con alguien a quien hemos ofendido, de perdóname por favor y discúlpame, es por el temor a las consecuencias, es por temor a tener que sufrir por lo que hemos hecho, o el rechazo, o el desamparo, o el castigo, o la multa, o el despido, o lo que fuera, ¿verdad? Pero David no está clamando por temor a las consecuencias que puede traer a su vida el pecado. Él está clamando por lo inmundo y ofensivo que es su pecado contra Dios. Él lo tiene claro en el versículo 4, dice: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Entiendo, me aflige. ¿Cómo puedo haber actuado así en contra de ti? Ten piedad de mí. Y eso se expresa en humildad y contrición. Y con tristeza, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, tenemos que estar en el mismo pensamiento. ¿Cuánto falta este dolor profundo que conlleva el arrepentimiento hoy en día? ¿Cuánto falta esta aflicción profunda en el corazón? Esto no es nuevo. Unas páginas a la derecha en la Escritura, en el libro de Lamentaciones, el libro que escribió Jeremías, las endechas que él escribió por la caída de Judá y de Jerusalén. En el capítulo 3, el versículo 37 al 39, Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 al 39, dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Se lamenta usted por su pecado? ¿Se lamenta profundamente por el pecado? ¿Por cuántas cosas nos lamentamos, verdad? Nos lamentamos por una enfermedad prolongada, nos lamentamos por una necesidad insatisfecha, nos lamentamos por una injusticia sufrida de parte de otras personas, nos lamentamos por una relación conflictiva. ¿Por qué causa te lamentas tú? La Biblia dice: laméntate y aflígete por tu pecado. Eso tiene que estar presente en el verdadero arrepentimiento. Eso conlleva un verdadero arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios. El dolor del corazón de David por saber cuán inmundo y perverso era su pecado delante de Dios, le llevó a un verdadero arrepentimiento. David se arrepiente con gran tristeza. Él entiende dónde está y qué necesita. No demanda, ruega. David evalúa el pecado a la luz de la santidad de Dios, y eso le causa a él una profunda aflicción. Cuando no es así, entonces no hay aflicción. Cuando nosotros no entendemos cuánto aflige al corazón de Dios nuestro pecado, entonces no habrá una verdadera aflicción en nuestro corazón por el pecado. Puede que haya temor, puede que haya preocupación, puede que haya remordimientos, puede que haya inquietud, pero eso centrado en mí y en algo que tiene que ver conmigo. Pero cuando entendemos lo que implica para Dios, entonces hay aflicción verdadera que me mueve al arrepentimiento. Solo así podemos aspirar al perdón. En segundo lugar, volviendo al versículo 1 del Salmo 51, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En un arrepentimiento verdadero también está implícito un reconocimiento de la naturaleza y el peligro del pecado. Para que haya un verdadero arrepentimiento, tiene que haber una comprensión bíblica de la naturaleza y el peligro del pecado. David usa varias palabras en el Salmo para definir su pecado, pero en el versículo 1 particularmente él emplea la palabra rebelión. Rebelión. Esa es la palabra que él utiliza para expresar
qué concepto tiene de lo que él ha hecho delante del Señor. Y eso tiene que estar claro para que haya un verdadero arrepentimiento. Déjeme decirle que David no se hubiera dolido profundamente por su pecado y él no hubiera clamado por piedad si no hubiera reconocido que su pecado era una rebelión contra Dios. Si no hubiera tenido ese concepto de lo que él había hecho delante del Señor. ¿Cuántos conceptos equivocados tenemos y hemos forjado los hombres del pecado, verdad? Le llamamos defecto moral, le llamamos error humano, le llamamos debilidad de carácter, le llamamos enfermedad con asiento en el alma, le llamamos una tendencia genética, le llamamos conducta compulsiva, etc. Y podríamos seguir, pero nosotros debemos entender que cuando nosotros conceptuamos el pecado en esas maneras y con esos términos, nos quedamos sin esperanza. Solamente cuando conceptuamos el pecado como Dios lo conceptúa, solamente cuando arribamos por la gracia de Dios y el ministerio del Espíritu Santo a una comprensión de la naturaleza y el peligro del pecado, vamos a sentir aflicción profunda y vamos a experimentar un verdadero arrepentimiento. Solo así. No hay otra forma, solo así. David utiliza términos fuertes para referirse a su pecado. En el versículo 1, como dijimos, usa la palabra rebelión. En el versículo 2 usa la palabra maldad. En el versículo 3 usa la palabra pecado. Y rebelión aquí, que se utiliza en el versículo 1 y en otro de los versículos más adelante, implica una desobediencia deliberada contra Dios. Eso es el pecado. Rebelión, una desobediencia deliberada contra Dios. Al pecar David, tomó las riendas de su vida, estableció los principios y parámetros de conducta por los cuales él se iba a regir, eligió los criterios sobre los cuales regiría su conducta, negándose al derecho, o mejor dicho, negándole el derecho a Dios de hacer eso en su vida como criatura. David no quiso que fuera Dios quien le dijera cómo conducirse. David no quiso, no reconoció el derecho de Dios como creador, como juez supremo, como dador de la ley, como su Dios personal. No permitió que Dios determinara cómo se iba a conducir. Él deliberadamente decidió hacer lo que quería. Eso es rebelión. Una desobediencia deliberada. Hago lo que quiero. Dios no me va a decir lo que tengo que hacer. Eso es rebelión. Eso es rebelión. David no fue víctima de ninguna de esos términos psico que utilizan hoy en día para definir las conductas desviadas a la luz de la ley de Dios. Él no fue víctima de ninguna de esas cosas, en absoluto. Él decidió ir en contra voluntariamente del derecho de Dios y de la ley de Dios. Es como dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Los que saben dice que literalmente el Salmo 14:1 dice así, dice el necio en su corazón, no Dios. Es diferente. Es un grito de anarquía. No voy a hacer lo que tú me dices. Voy a hacer lo que yo quiero. Eso es rebelión, desobediencia deliberada. ¿Qué me importa que Dios haya dicho, no cometerás adulterio? Yo cometo adulterio, ¿y qué? Eso hizo David. ¿Qué me importa que Dios haya dicho, no matarás? Yo mato, ¿y qué? Eso hizo David. Y eso es rebelión. Es levantarse en contra de Dios y de su ley. El pecado es asunto muy serio. Es rebelión. Y mientras nosotros no tengamos un reconocimiento y un entendimiento bíblico de la naturaleza y el peligro del pecado, entonces no va a haber aflicción y no va a haber un verdadero arrepentimiento. Entonces sus chicos, hijos, cuando ustedes no honran a sus padres con una obediencia diligente y gozosa, te estás rebelando contra Dios porque Él dijo, honra a tu padre y a tu madre.
Entonces, esposa, cuando tú te niegas a dejarte guiar por tu esposo como cabeza en direcciones que la Biblia traza para tu familia y crees que tienes mejor criterio que él, eso es rebelión contra Dios, porque él dijo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, marido, cuando tú le hablas rudamente a tu esposa porque no puedes entender cómo es que ella se preocupa por cosas que a tus ojos no son importantes, eso es rebelión contra Dios, porque Él dijo, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y cuando tú te llenas de enojo, de ira y de amargura, permitiendo que esas cosas te lleven a hablar mal, ¿verdad? Y lanzarte contra la reputación del que te ofende, es rebelión contra Dios, porque Él dijo, quítense de vosotros todo enojo, ira, amargura, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es rebelión, y la rebelión merece la muerte. Merece la muerte. ¡Wow! ¿No será mucho? Ojalá fuera mucho, pero es lo que dice Dios. La rebelión merece la muerte. El que ha establecido la ley, ha establecido la pena por quebrantarla, la muerte. Y cuando tú captas eso, de que el pecado es rebelión y que te hace merecedor de la muerte, te afliges sinceramente, te humillas y clamas, Señor, ten piedad. Ten piedad. ¿Qué piensas tú que estás haciendo cuando te das el lujo de ir a sabiendas contra lo establecido en Dios o por Dios en su santa ley? ¿Piensas que estás burlándote de un igual como cuando estacionas donde no debes creyéndote vivo? ¿Piensas que es igual? No. Te estás levantando neciamente contra el juez justo, contra tu Creador, que tiene el derecho de exigirte absoluta sumisión y obediencia. Dios no es Diosito, papito, como lo nombran algunos que dicen ser creyentes. Papito, te pido que horribles. Dios no es tatita, es el Dios eterno. Es el Dios justo, es el Dios santo, es el Dios perfecto, contra el cual manifiestas rebelión cuando tú decides no hacer deliberadamente lo que dice Él en su ley. ¿Se acuerdan cuando Natán enfrentó a David? ¿Cuál fue la reacción de David? Si se animan y llegan conmigo, 2 Samuel, unas páginas a la izquierda. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 5. No te pares más. Quédate ahora en el fondo, por favor. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 5. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. David sabía que la paga del pecado es muerte. Esa persona que hizo eso que me estás hablando es digna de muerte. Por eso David reaccionó así. Por eso cuando tomó conciencia de su pecado, él clamó por piedad. Ten piedad de mí, oh Dios. Sabe David que por lo que él hizo merece morir.
se sabe digno de muerte, porque su pecado es rebelión contra el Altísimo y se paga con la muerte. ¿Se ha puesto a pensar cuál sería una de nuestras primeras reacciones si llegamos a saber o oír un día de los labios de un médico que tenemos una terrible enfermedad? ¿Cuál sería nuestra reacción? Quizás sería ir al dormitorio, cerrar la puerta, doblar la rodilla y clamar al Señor diciendo: ten piedad de mí, Señor, dame vida, ten piedad de mí, Señor. Eso hizo Ezequías. En el segundo libro de los Reyes, y nosotros no somos diferentes a él, no diga: no, a mí si me pasa eso, yo voy a confiar en el Señor. Espere por las dudas, espere. Pero eso hizo Ezequías. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20. En aquellos días cayó Ezequías enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Señor, no quiero morir, dame vida. Con gran lloro, ten piedad de mí, oh Dios. No traigas sobre mí la muerte, dame vida, no quiero morir. Así reaccionó David, al tomar conciencia de que había transgredido la ley de Dios y que merecía la muerte. Señor, ten piedad de mí, merezco morir. Con esa profundidad nosotros deberíamos clamar a Dios por nuestro pecado, porque el pecado es peor que cualquier enfermedad. Cuando reconocemos eso, la naturaleza y el peligro del pecado, entonces hay un arrepentimiento verdadero. Cuando nosotros entendemos eso, queremos abandonar nuestros pecados porque ofendemos profundamente a Dios y porque el pecado trae como pago la muerte. ¿Estás yendo en contra de lo que Dios ordena en su palabra? Quiero decirte esto: mereces la muerte. Mereces la muerte. Por rechazar a Cristo si no eres salvo. Si oyes el Evangelio, la invitación a arrepentirte, la invitación a confiar en el Señor, y lo rechazas, mereces la muerte. Mereces la muerte. No es que tú pierdas algún privilegio sin importancia, mereces la muerte. Al negarte a arrepentirte y confiar en Cristo, el Salvador que te ha sido dado por gracia, mereces la muerte. ¿Tú mientes? ¿Fornicas? ¿Odias? ¿Blasfemas? ¿Murmuras de otros? ¿Eres desleal? ¿Robas? ¿Engañas? ¿Deshonras a tus padres? ¿Eres perezoso? ¿Guardas rencor? ¿Tienes codicia? ¿Amas las cosas materiales? ¿Menosprecias a otros? Mereces la muerte. ¿Amas el mundo? ¿Tienes amistad con él? ¿Murmuras de los hermanos? ¿Eres desleal? ¿Tienes en poco la gracia? Dios no pasará por alto tu pecado, aunque seas un hijo de Dios. No te atrevas a imaginar. Algunos cristianos en Corinto habían sido disciplinados con la muerte, porque tenían en poco la santidad y la comunión que debe caracterizar la vida de la iglesia. Así que hay que tener cuidado. Somos muy superficiales en cuanto al pecado. El pecado es rebelión y merece la muerte. Que tú o que otros o que yo minimice el pecado no significa que Dios lo haga. En ninguna manera. El pecado en el creyente es diferente, dicen algunos. Sí, déjame decirte que si tú piensas eso, tienes razón.
El pecado del creyente es diferente, es peor. Es peor que en el incrédulo, porque tú conoces la gracia y porque tú conoces la verdad. Pecas contra el Dios de toda gracia que te ha recibido en Cristo Jesús. En 2 Crónicas, capítulo 32, hablando de Ezequías, después que él lloró, dándose vuelta contra la pared, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de él, que le diera más vida, dice en el capítulo 32 del segundo libro de las Crónicas, versículo 24, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Pero mire qué triste el versículo 25, que no sea tu experiencia, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero tuvo otra oportunidad. Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Se dio cuenta y se arrepintió. No te imagines, hermano, que puedes mentir, que puedes guardar rencor, que puedes tener codicia, que puedes ser perezoso, lo que fuera, y no va a pasar nada porque ya eres creyente. Acuérdate de Ananías y Zafira. Están al principio de la vida de la iglesia, para que sepamos que el pecado es asunto serio para con Dios. No se te castigará con la muerte eterna, pero puede Dios disciplinarte con la muerte física para que no lo deshonres más, permaneciendo en el pecado. En tercer lugar, volviendo al Salmo 51:1, también un arrepentimiento verdadero tiene lugar cuando se obtiene una visión clara de la gloria de Dios. Somos movidos a un arrepentimiento verdadero cuando tenemos una visión clara de la gloria de Dios. David ora: ten piedad de mí, oh Dios. Él usa esa expresión otras veces en el Salmo. También está en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios. Versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios. Versículo 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. También aparece Dios y Neló en versículo 14 y en versículo 17. Pero dicen los que saben que en esas oportunidades donde David manifiesta esa actitud de reverencia diciendo, oh Dios, él emplea la palabra Elohim. Elohim. Y esa palabra Elohim enfatiza ese nombre de Dios, la majestad de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios majestuoso, es lo que está diciendo David aquí. No ese Dios que uno puede manejar para cualquier parte. El Dios que se puede o se pretende tener en el bolsillo y que nos acompañe en lo que sea. El Dios majestuoso es una palabra que implica una respuesta de temor ante su gran poder soberano. Así que vamos a arrepentirnos verdaderamente cuando pensemos de Dios como Él se revela a sí mismo en la Escritura. Como ya dijimos anteriormente, si tu Dios es Diosito, papita, tatito, no vas a ser movido al arrepentimiento. Pero cuando entiendas que el Dios de la Biblia es majestuoso, infinito, excelso, trascendente, entonces te causará aflicción pecar contra Él. Entenderás que es desobediencia deliberada por la que mereces la muerte y entenderás que estás pecando contra el Dios majestuoso, y eso te moverá al arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, grande y soberano. David tenía conciencia de cuál era la relación entre ambos, entre él y Dios. Dios era infinitamente grande y no necesitaba de David. David era miserablemente pequeño y perverso y necesitaba de Dios. Qué gran diferencia. Por eso clamó, ten piedad.
No te creas tú que le haces un favor o una bondad a Dios cuando te sometes a Él, ¿eh? No te creas que tú le haces un favor o una bondad a Dios cuando te arrepientes. No te creas que tú le haces un favor o una bondad a Dios cuando tú le obedeces. No, Él no está obligado a nada contigo. Absolutamente a nada. No te confundas. Cuando tú no te arrepientes, lo haces para tu mal. Lo haces para tu mal. Vamos otra vez a Lamentaciones y dígame si no le ha pasado alguna vez leyendo este texto que pensó, uy, se equivocaron al imprimir la escritura. Lamentaciones capítulo 3, una vez más, unas páginas a la derecha, versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. ¿No pensó alguna vez? No debe estar mal. Debe ser que dice, tú nos perdonaste. Versículo 43. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. ¿No pensó? No, pero tiene que ser que se equivocaron al imprimir. ¿Todas las Biblias dicen lo mismo? ¿No perdonaste? Dios tiene la prerrogativa de no perdonar. Él es Elohim, el Dios majestuoso, con poder soberano. Y Él tiene la prerrogativa de no perdonar. Sabe que el objetivo de Dios es la promoción de su gloria. No tiene otro objetivo en su existencia, la promoción de su gloria. Y en ello Él tiene la prerrogativa de no perdonar. ¿Te imaginas qué sería de ti si teniendo conciencia de tu pecado Dios decidiera no perdonarte? No, pero quizás tú piensas que Dios está obligado a hacerlo. Me tiene que perdonar. ¿Lo has pensado alguna vez? Una situación terrible. Dios no está obligado a perdonarte. Él es excelso. Pero en su gracia, Él ha descendido a perdonarnos en Cristo. David sabía esto. Luego de haberlo bendecido en tantas formas y con tanta amplitud, Dios hubiera podido elegir no perdonar a David. Y por eso David clama, ten piedad de mí. Sé que no tienes por qué hacerlo, pero ten piedad de mí. El arrepentimiento nace de una comprensión clara de la gloria de Dios. David sabía que Dios podía elegir no perdonarlo y por eso clamó humilde, profundamente afligido, reconociendo que implicaba su pecado para con el Señor. Cuánta superficialidad hay hoy en muchos en su trato con Dios. Después me perdonan, yo confieso y después me perdonan. Voy a la iglesia, pongo unas ofrendas, le hago bien a alguien, me corrijo un poco y ya otra vez vamos en el camino. Con cuánta superficialidad. Nos falta esa conciencia de su grandeza, la grandeza encerrada en el término Elohim. No andaríamos en compañía de los impíos, no participaríamos de sus malas obras, no pecaríamos en escondrijos, no nos atreveríamos a abrir la boca con maldad contra nadie, no tomaríamos el nombre de Dios en vano, si tuviéramos conciencia de la grandeza y trascendencia de Dios, de su justicia y de su santidad. No lo haríamos. Pero la superficialidad de nuestro concepto de Dios hace que procedamos así. El Dios de la Biblia se extiende a perdonar gratuitamente en Cristo. El Dios de la Biblia lo hace por gracia. Por eso, volviendo al Salmo 51:1, diremos en último lugar que un verdadero arrepentimiento tiene lugar, valga la repetición, cuando hay un aprecio por la gracia de Dios. Si Dios nos perdona, es por cómo es Él. Es por cómo es Él.
Fíjense que David no dice, Señor, perdóname porque tú sabes que desde que cuidaba yo aquellas tiernas ovejas en los campos de Belén, yo te amaba. ¿Te acordás los salmos que compuse, Señor, allá mirando el Salmo 8, cuando miro los claros? ¿Te acordás, Señor? ¿Te acordás que fui a tocar el arpa para Saúl y que casi me dejas contra la pared con la lanza? ¿Te acordás que fui el único que me atrevía a pararme contra Goliat? Yo era chiquitito así y él era inmenso. No hay nada de eso en la oración y en el clamor de David. David no apela a su fidelidad y por años para pedir perdón. David apela al carácter de Dios. Él habla de, en versículo 1, piedad, habla de misericordia y habla de piedades que no es la misma palabra que piedad en el original. Piedad significa gracia, misericordia implica amor eterno, piedades significa compasión. David apela a la naturaleza de Dios. Solo cuando comprendemos cómo es Dios, entonces vamos a ser movidos al verdadero arrepentimiento. Y no solo eso, también a la consagración. En Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Muchos no se arrepienten, dicen, por cómo son los creyentes. Ah, no, yo no me arrepentí, porque mirá cómo son los que dicen que son hijos de Dios. Muchos creyentes no son consagrados, dicen, por cómo son otros creyentes. Ah, no, yo no voy a ser fiel, no voy a hacer esto, aquello, porque mirá cómo son los hermanos. ¿Qué pone de manifiesto eso? Que tú no sabes cómo es realmente Dios. No sabes cómo es Dios realmente. Porque no saber cómo es Dios realmente nos trae muchos problemas. Se los trajo a la mujer de Job. Ella no sabía cómo era Dios. Y por eso le dijo a su marido, terminada, maldice a Dios y muerte. Y Job la corrigió con teología, como debe hacer todo esposo a su esposa cuando se rebela contra Dios. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Eso es teología. Y así corrigió Job a su mujer, porque ella no tenía un concepto claro de quién es Dios. No saber cómo es Dios realmente nos trae problemas. Hay arrepentimiento verdadero cuando el movimiento del pecador hacia Dios se basa en el carácter de Dios. Dios, sé quién eres tú, sé que tienes la prerrogativa de no perdonarme, pero sé de tu gracia y compasión. Ten piedad de mí. Eso es el arrepentimiento verdadero. La base de apelación del arrepentimiento es el carácter de Dios. Si te acercas a Dios sobre otras bases, no hay arrepentimiento verdadero. ¿Y dónde se ve en todo su esplendor el carácter de Dios? En el Gólgota. En el Gólgota. Allí el inocente fue tratado como culpable para que el injusto pudiera ser recibido como justo. Y en base a esa justicia satisfecha, Dios nos puede otorgar perdón. No puedo pagar, Señor, pero yo entiendo que hay quien pagó. Ten piedad de mí. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Este es nuestro Dios. Este es el Dios del Evangelio. Este es el Dios del cielo. Este es el Dios al que hay que ir en verdadero arrepentimiento. Esta es la base sobre la cual Él te puede perdonar. Yo me descarrié como oveja, me aparté por mi propio camino, mas Jehová cargó en Él todos mis pecados. Esa es la base de apelación. Y así
La cruz te debe animar al arrepentimiento y así le glorificarás arrepintiendo. El verdadero arrepentimiento implica estas cosas. Quiero preguntarte, ¿le has rogado al Señor que tenga piedad de ti? No te pregunto si te bautizaste, no te pregunto si conoces la Biblia, si vas a la iglesia desde pequeño, si tienes el Espíritu Santo. No te pregunto nada de eso, te pregunto, ¿le has rogado al Señor que tenga piedad de ti? Porque si no lo has hecho, estás perdido. Aún estás en tus pecados. Creyente, ¿entiendes que si has sido perdonado es por pura piedad? Es por pura piedad. Por pura piedad. Como lo pedirías ante el verdugo. ¡Piedad! Por pura piedad. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pecador, arrepiéntete y ve a Cristo. Clama a Dios que tenga piedad de ti y Él la tendrá. Padre, gracias. Usa la palabra en cada corazón. No permitas que el enemigo quite lo que ha sido sembrado. No permitas que nos olvidemos de lo que hemos oído, sino que tu Espíritu haga obrar tu palabra en nuestros corazones para arrepentimiento y fe, para arrepentimiento y consagración. En el nombre de Jesús. Amén.